Y aquí en conjunto, como Iglesia Hogar, también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están allá en los canales digitales y semana tras semana escuchan nuestros mensajes y nos envían sus testimonios de lo que Dios está haciendo con su palabra, no solo aquí, sino también allá. Así que Dios les bendiga y les saludamos desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Bueno, familia, hoy quiero iniciar contándoles una historia de la vida real. ¿Cuántos les gustan las películas? Y las películas de vida real, esas son que llegan ahí, que te ponen a llorar. Titanic. Es una de mis películas favoritas, Titanic. Nunca la dejo de ver. Me hace llorar. Pero hoy quiero contarles una historia de la vida real. Una historia que quizás algunos todavía tienen memoria porque ocurrió muy recientemente. Y es que hace algunos años atrás había una niña, así como Sofía, como Natalia, que creció entre las voces de la iglesia, así como María. Entre los coros que cantaban a Dios. Así empezó esta niña. Entre una madre que le enseñaba a orar y una abuela que le hablaba de Jesús. Y su voz desde pequeña no era común. Era de esas voces que no se aprenden, que no se imitan. De esas voces que nacen del alma. Y cuando esta niña cantaba, la gente se estremecía. Los ancianos lloraban, los jóvenes aplaudían y todos decían lo mismo. Esa niña tiene algo de parte de Dios. Pero con los años, el mundo la vio, le puso el ojo y la quiso para sí. La fama le tocó la puerta. El dinero la buscó y las luces de los escenarios la abrazaron. Y poco a poco, lo que nació en el altar terminó cantando en los escenarios. Fue así como la voz más premiada de la historia de una mujer se convirtió también en una de las historias más tristes del alma. Ella llenó estadios, pero vació su corazón. Ella ganó trofeos, pero perdió su identidad. Tenía millones, pero lloraba en soledad. Esta es una historia de vida real, mis hermanos. Detrás del maquillaje de esta mujer, lo que habían eran lágrimas. Detrás de los aplausos, había una herida en su corazón. Y detrás de esta estrella, lo que había era una mujer rota por dentro. Su nombre, Whitney Houston. ¿Han escuchado de Whitney Houston? ¿La han escuchado? Hasta hizo una película, se llamó Guardaespaldas. La mujer más premiada en la historia de la música. En su tiempo se equiparó con lo que el mundo le llama el rey del pop. ¿Se acuerdan quién era el rey del pop? Michael Jackson. La única mujer sobre la faz de la tierra que ha llegado a equipararse con este hombre. La más galardonada de toda la historia, rompió récords. Amada por el mundo, no solamente en el mundo anglosajón, en Latinoamérica, Europa, África, Asia. Esta mujer tuvo una de las voces más gloriosas que el mundo haya escuchado y hoy día sigue escuchándose. Pero ella murió con el alma en silencio. Y Jesús dijo en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Puedes conquistar el mundo con tu talento, pero si pierdes la comunión con Dios,
habrás perdido lo único que realmente vale. Así que, iglesia, yo deseo, y los que están allá, escúchenme hoy. Esto no es solo la historia de una cantante. Es la historia de muchos de nosotros y de muchos de ustedes que nos están viendo. Porque Whitney tuvo una voz, pero tú y yo tenemos un llamado. Tú y yo tenemos un propósito. Ella tuvo una plataforma y nosotros tenemos una misión. Y hoy quiero que miremos 4 verdades espirituales que nacen de esta historia, 4 advertencias que nuestro Dios nos grita con amor para que nuestra voz no se apague como la de ella. Por eso el mensaje de hoy se llama Cuando la voz se apaga. Y la primera verdad es que, escúcheme, Dios te bendijo. Dios te dio un talento para servir y no para brillar. Vuelvo a decirlo. Dios te dio un talento para servir y no para brillar. Whitney empezó donde muchos de nosotros empezamos. ¿Dónde empezó Whitney? ¿Dónde empezó? En la iglesia. Cantaba para el Señor. Yo me imagino, así como tú, Marian, 12 añitos, cantando al Señor con todo su corazón entre el coro. Y su voz era un canal de su presencia, mis hermanos. Pero un día el mundo le ofreció la fama, el dinero, el aplauso. Y esta mujer cambió el altar por los reflectores. Mis hermanos, Santiago 1:17, si usted puede buscarlo conmigo o lo va a ver en la pantalla. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿De dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces. Mis hermanos, todo don, todo talento que usted tiene, ¿viene de quién? ¿De quién viene? Viene del cielo, viene de Dios para las criaturas. Dice que Él repartió. ¿Qué repartió? Repartió dones a los hombres, repartió talentos a los hombres. Todo talento viene de Dios. Cada habilidad del ser humano, cada palabra, cada don artístico o espiritual fue dado por Él y para Él. Aquí está la diferencia. El problema es que muchos confunden ser usados por Dios con ser admirados por la gente. Y eso nos puede pasar a nosotros en la iglesia también, mis hermanos. Y cuando olvidas que tu talento fue dado para servir, terminarás usándolo para brillar. Cuando olvidamos que Dios nos dio esto para servir, nos dejamos engañar y terminamos brillando para que nos vea la gente. Y eso nos puede pasar en la iglesia. Y Whitney no entendió eso. Y su historia nos enseña que lo que no se rinde al altar, el mundo lo corrompe. Lo que no se rinde al altar, el mundo lo corrompe, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 11:36? Busque conmigo Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Son todas las cosas que nosotros tenemos. Y cuando el corazón se llena del brillo humano, lentamente empieza a vaciarse de la presencia divina. Y eso nos lleva a la segunda verdad de este mensaje. El éxito sin la presencia de Dios siempre terminará vacío, mis hermanos. El éxito sin la presencia de Dios siempre terminará vacío. ¿Cómo así, pastor? Mire, Whitney alcanzó lo que el mundo llama éxito. Hoy día pueden decir que todavía sigue siendo una mujer exitosa. Vendió millones de discos, fue premiada en todo el planeta, admirada por multitudes, hasta el
presidente Mandela estuvo allí así con él, agradeciéndole por su música. Pero esta mujer, sola en su habitación, lloraba sin razón. Porque el éxito sin Dios no es éxito. Es una ilusión que brilla por fuera, pero muere por dentro, sencillamente. Y el Salmo 127.1 dice, Salmo 127.1, esto lo conocemos muchos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Juan 15:5, el Señor nos dice, separados de mí, nada pueden hacer. El éxito sin la presencia se convierte en una ruina disfrazada de triunfo. El dinero sin dirección se vuelve una carga. Y la fama sin propósito se vuelve una cárcel. Mis hermanos, porque lo que parece una cima sin Dios es realidad un precipicio disfrazado. Y cuando esa alma empieza a sentirse vacía, busca llenarse de lo que el mundo le ofrece. Y eso nos lleva a la tercera verdad. Un corazón vacío siempre buscará llenarse con lo equivocado. Siempre. Creo que aquí muchos de nosotros tenemos testimonios de eso. ¿Sí o no? Whitney buscó llenar su vacío con relaciones, con drogas y con placeres. Les motivo a que vean la película. Me la vi esta semana. Ella empezó a buscar cómo llenar ese vacío, relaciones, drogas, placeres. Pero mientras más buscaba en eso, más se hundía y se hundía y se hundía. Y Jeremías capítulo 2, versículo 13, habla de uno de los versículos más poderosos de esta historia. Jeremías 2:13 dice, el Señor está hablando y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua. Eso es lo que pasa cuando el alma se aleja de Dios. Cuando el alma se aleja de Dios, todo lo que uno toca se convierte en polvo. Y lo que antes te daba vida, ahora te destruye. Cuando el alma deja de beber del río de Dios, terminará bebiendo del desierto de este mundo. Mire, es triste ver la historia de esta mujer. Whitney perdió su voz. Hasta en sus últimos años ya no cantaba igual. Las drogas, las adicciones, empezó a decaer. Ella perdió su fe. Esa fe que tenía desde chiquita en la iglesia cantando Santo. Y perdió su paz. Y lo más interesante es que ella intentó recuperarse en algún momento, pero nunca volvió. Porque el pecado te promete placer, pero te paga con cadenas y termina con la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es la muerte. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y aquí llegamos a lo más doloroso, pero también a lo más esperanzador, porque Whitney, aunque Whitney nunca volvió, tú y yo, todavía podemos hacerlo. Y esta es la última y cuarta verdad. Ella no volvió, pero tú y yo podemos todavía estar a tiempo. Mire, Whitney tuvo muchas oportunidades para regresar, pero su corazón se endureció.
Y su historia se apagó sin redención, sin altar y sin comunión. ¿Sabe cómo murió ella? ¿Recuerdan la historia un poquito cómo murió? 11 de febrero del 2012. Drogada con cocaína. Se metió en una bañera del mismo hotel donde 2 días antes había cantado entre unas fiestas de amigos. Y supuestamente murió accidentalmente ahogada. Su historia se apagó sin redención. Pero esta historia no está escrita para condenarnos, sino para advertirnos. Deuteronomio 30:19, el Señor dice: atención, iglesia, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor tan bueno dice: escoge pues la vida. Dios no quiere que terminemos como esta mujer. Dios quiere devolvernos la voz, su presencia y el propósito. Él no se ha cansado de llamarnos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Él llama y toca la puerta. Iglesia, ábreme la puerta, porque el mundo puede aplaudirte, pero solo Dios puede restaurarte. Whitney perdió su voz y su propósito, pero tú puedes levantarte hoy con una voz renovada y con un nuevo propósito en Cristo. Ella fue aplaudida por millones, pero tú puedes ser abrazado por el Padre. Buscad a Jehová, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La historia de esta mujer terminó en silencio, pero la tuya puede terminar con una canción nueva. Y quiero ir cerrando este mensaje diciéndote: sí, Whitney tuvo una voz celestial, pero se convirtió en un eco terrenal simplemente. Y hoy el Señor nos dice por medio de las líneas, entre las líneas de su palabra, resuena una voz del Señor diciéndonos hoy: no permitas que tu historia termine en silencio. No cambies el altar por el escenario del mundo, ni la comunión con tu Padre por los aplausos de la gente. Nunca lo cambiemos, mis hermanos. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué van a pensar de mí? Mis queridos hermanos, un día nuestro hermano y amado rey David, ¿se acuerdan de David? El rey David se dejó llevar por los placeres de este mundo y pecó terriblemente contra Dios, acostándose con una mujer que no era su esposa. Y aparte de eso, ¿mandó a qué? A eliminar al esposo de la mujer. Pecó terriblemente. Y usted podrá decir: uy, yo he pecado, pero hasta allá no. Ese rey David era como maloso. Hermano, usted y yo estamos en la misma condición de David. Pero lo más maravilloso es que en el Salmo 51, el rey David levanta su voz quebrada, dañada y su corazón entristecido por el pecado, y habiéndole pedido al Señor que lo perdonara y que lo limpiara de su maldad, él dice en el versículo 12 del Salmo 51: devuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él está diciendo: no apartes de mí tu presencia. Devuélveme mi propósito, devuélveme mi voz y el gozo de mi vida. David había
perdido su voz igual que Whitney. Pero este hombre reconoció su pecado, se humilló ante el Señor y buscó el abrazo del Padre. Mis hermanos, no hay gloria más alta que la de volver a los brazos del papá. Y si tú sientes hoy, mire, se lo voy a decir con todo el corazón, y yo sé que usted podrá decir, no, eso no es conmigo. Pero si tú sientes que tu voz se ha apagado, que tu pasión por Dios se ha enfriado, hoy es el momento para regresar. Todos aquellos que sienten que su voz se ha apagado y que su corazón se ha enfriado de amor por Dios, hoy es el día para regresar. ¿Cuántos están aquí? Vuelve antes de que el silencio te venza. Iglesia, vuelve antes de que el silencio te venza. Whitney tuvo talento, pero nunca lo rindió al Señor. Tu historia aún puede ser diferente, porque hoy el Señor, por medio de su palabra, nos dice: yo puedo devolverte tu voz. Yo puedo devolverte la voz. Yo puedo devolverte mi presencia, devolverte el propósito de tu vida. Y una de las historias más impresionantes de esta restauración, ¿quién fue? El hijo pródigo. El hijo pródigo es el Whitney Houston de esta historia. En un momento de su vida, el hijo pródigo perdió la voz. Perdió el favor de Dios y todo el propósito. ¿Y dónde terminó? Se gastó todo lo que tenía en mujeres, vamos a, por así decirlo, en drogas, en alcohol, en toda la malicia. Y hermanos, cuando estaba por allá en la bancarrota, cuando lo había perdido todo y estaba pasando hambre y leña, dijo, ocurrió lo más maravilloso. Yo me lo imagino allá entre los cerdos. Levantó su voz quebrada y su corazón roto y reconoció y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y en Lucas 15:20, cuando este hombre reconoció, y este hombre dijo: voy para donde mi papá, a ver si por lo menos me recibe allá como siervo, no importa, por lo menos allá puedo comer alguito bueno. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Y fue movido a misericordia, mis hermanos. Dios aún está recibiendo las voces apagadas. Dios aún está recibiendo los corazones rotos que reconocen su maldad. Dios aún tiene abundante misericordia. Se renueva cada mañana. Ven a los brazos de papá. Ven a los brazos de nuestro Padre. Mis hermanos, lo que Whitney perdió en el escenario, tú puedes recuperarlo en el altar de Dios. Porque cuando tu voz se rinde a Dios, el cielo vuelve a cantar contigo. No es tarde, mis hermanos. Volvamos. Y podrás decir: no, Señor, yo estoy firme, yo estoy bien. Por ahí algunas cositas que se me chispotean. Esas son voces apagadas que tenemos todavía.
debilidades que tenemos que rendirlas ante el Señor, porque si las dejamos que sigan avanzando, un día nos pueden destruir y apagar nuestra voz. No dejes que la debilidad, esa pequeña zorrita, entre en tu vida y empieza a comer poquito a poquito sin que te des cuenta. Y cuando ya levantas tu voz, estás inmiscuido en las cadenas del pecado, y eso nos puede llevar a la muerte. Hoy es el día de recuperar nuestra voz y de volver a cantar juntos con el Señor. Empezando por mí, terminando con ustedes. Todos juntos. Así que hoy deseo que podamos tener unos minutos de reflexión. Deseo que allí en tu silla le rindas a Dios tu voz, tu propósito. Quizás hay personas aquí que sienten que su voz se ha apagado o se está apagando, que se ha enfriado la pasión y el amor por el Señor, que están luchando con alguna debilidad y no pueden vencerla. Hoy el Señor nos está llamando a reconocer, y Él nos fortalecerá la voz, el propósito, y nos dará una nueva canción para cantar junto a Él.